En el ámbito del derecho penal, muchas veces escuchamos hablar de las famosas chicanas judiciales. Este término coloquial, pero cargado de significado, hace total referencia a maniobras dilatorias utilizadas en un proceso con el objetivo de retardar la decisión judicial. Pero, ¿qué hay detrás de estas estrategias? ¿Son parte legítima del derecho a la defensa, como mencionan colegas abogados, o simplemente se constituyen en un abuso del sistema procesal? Soy el abogado Martín Ortúzar y te doy la bienvenida al canal de YouTube del Estudio Jurídico Contable Ortúzar Lugo y Asociados. Ortúzar Lugo, fuerza y decisión. Justicia con alma y corazón. Entre códigos, valores y acción. En las últimas semanas hemos visto por los medios de comunicación que diversas personas relacionadas o vinculadas al gobierno nacional o a la política están siendo procesadas por la supuesta comisión de hechos punibles. Ahí es donde encontré la motivación para desarrollar el tema de las chicanas judiciales con ustedes. Por mi preocupación como ciudadano, como abogado, como agente de cambio, como líder de un estudio jurídico. Ya que esos procesos muchas veces no llegan a avanzar hasta una sentencia condenatoria, en virtud de que estas personas presentan reiterados incidentes o recursos procesales que esa finalidad aparente es la de dilatar de manera indebida el trámite con miras a las declaraciones de la extinción de la acción penal o a la prescripción del proceso. Ahí es que vemos que entre esas maniobras están las famosas chicanas que le llamamos, porque presentan, por ejemplo, al día de su juicio oral y público un incidente de nulidad, o presentan la recusación del juez, representan la recusación del agente fiscal. Encima, hay resoluciones donde los confirman en sus cargos y ellos vienen otra vez a presentar una apelación al respecto, dilatando aún más, ¿verdad? Entonces, eso es lo preocupante en todo esto. Entonces, le voy a hablar que si bien nuestro artículo 16 de la Constitución Nacional menciona que toda persona tiene derecho a una defensa en juicio, con todas esas garantías y las formas que establece la ley. Si bien las apelaciones, inhibiciones, recusaciones, etcétera, son elementos legales dentro del Código Procesal Penal, tienen que ser utilizados de la manera adecuada. Entonces, en esa misma línea de ideas, nuestro Código Procesal Penal ya establece en el artículo 6 que cualquier persona imputada no podrá ser privada de su derecho a la defensa y puede defenderse de manera personal o a través de un profesional abogado. Esto significa que este abogado defensor no solo está autorizado, sino que está obligado a utilizar todos los mecanismos procesales a disposición de su cliente. Cuando un cliente me viene acá al estudio jurídico y me dice, quiero contratar tus servicios como abogado, entonces le digo, claro que sí, desde el momento en que yo tengo un poder o una carta de poder para defenderle a alguien, yo estoy obligado a defenderle a esa persona. Es muy importante saber esto porque también es una carga que tenemos los abogados por cumplir. Pero, ¿qué es lo que se busca con esto? Básicamente, se trata de garantizar que ninguna persona sea condenada sin haber ejercido plenamente su derecho a la defensa. Entonces, tenemos que mencionar que cuando esas herramientas legales que les he mencionado recién se usan no para garantizar derechos, sino para dilatar artificialmente el proceso, ahí es donde hablamos de chicanas. El artículo 136 de nuestro Código Procesal Penal, que habla de la duración máxima del procedimiento, ya nos establece que cualquier persona tiene derecho a una resolución judicial definitiva en un plazo razonable, ¿ok? Pero este plazo razonable puede ser abarcado de diversas formas. Por ejemplo, una de las maneras que solemos emplearlo acá en Paraguay es cuando una persona está privada de su libertad con prisión preventiva en un establecimiento reclusorio, ¿verdad? Sin embargo, está ahí con un tiempo indefinido, sin una condena, etcétera, privada de su libertad. Ahí hablamos de qué es lo que es el plazo razonable. Y también tenemos que entender que la otra arista de mencionar la palabra del plazo razonable es que las autoridades judiciales tienen la obligación de que los juicios no se extiendan en demasía. Ellos no tienen que permitir, cuando estas herramientas legales se conviertan en chicanas, no tienen que permitir que afecte el proceso normal o el curso normal del proceso. Entonces, ¿cómo sabemos cómo determinar el plazo razonable? Y ahí es que siempre les menciono que el Paraguay ratificó el Pacto de San José de Costa Rica, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos fallos ya ha hablado sobre los plazos razonables. Uno de los casos que les tengo que mencionar muy sonado y que pueden buscar en las redes sociales es el caso Bulacia versus Argentina, donde la Corte
Interamericana señaló que un proceso penal relacionado a esta persona de apellido Bulacia estaba plagado de inhibiciones, impugnaciones y recusaciones con el fin de que las personas que estaban siendo juzgadas no sean condenadas. Básicamente, existía un señor de nombre Walter David Bulacio, de 17 años de edad, que fue detenido arbitrariamente allá por el mes de abril del año 1991 en Argentina y murió en custodia policial debido a las torturas que él sufrió ahí. Entonces, estas investigaciones judiciales estuvieron plagadas de herramientas procesales, vamos a decir, para que estas personas no sean juzgadas. Y ahí es donde la Corte observó que en ese proceso, que estaba cargado de todas esas inhibiciones, recusaciones y de impugnaciones, justamente paralizaron estos hechos. Entonces, justamente menciona la Corte que existieron recursos procesales pero que funcionaron como unas chicanas judiciales con la intención de impedir que sean juzgadas o impedir la investigación. La Corte Interamericana reconoce justamente en su artículo 8.1 que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable. En este caso, la Corte determinó que el Estado argentino incumplió ese deber. Y atiendan, es por la segunda arista que les mencioné recién, porque no condujo al proceso. Justamente, ese proceso, el órgano judicial no fue conducido con esa diligencia necesaria para evitar que estos recursos dilatorios impongan o impidan una sentencia efectiva. Pueden hacer que sea más rápido o pueden dejar y se convierten en una suerte de cómplice porque permiten que los abogados de la defensa presenten chicanas para frenar el proceso y que no se llegue a una sentencia condenatoria. Entonces, en el fallo del caso Bulacio versus Argentina, la Corte fue bien clara. Primero mencionó que el Estado no puede justificar la impunidad alegando que las demoras fueron causadas por recursos o incidentes procesales. Y esto ocurre mucho que en Paraguay. Todo el tiempo nuestros jueces, nuestra Cámara de Apelación o los ministros de la Corte Suprema de Justicia están justificando que no se pudo condenar porque ya venció el plazo y que, bueno, es un derecho la impugnación y la prescripción o la extinción de la acción penal, por ejemplo. Un segundo punto que mencionó la Corte Interamericana es que los jueces y las autoridades tienen la obligación de actuar con firmeza para evitar que las partes utilicen los procesos con fines dilatorios. Ahí está. Tercer elemento, permitir que esas chicanas conduzcan a la prescripción o la extinción de acción penal es una violación de la obligación internacional asumida por el Estado, en este caso por Paraguay. O sea, si ellos permiten que estas chicanas sean efectivas, entonces están violando lo acordado en el Pacto de San José de Costa Rica. El Paraguay puede ser sancionado gravemente por la comisión de estas acciones, ¿verdad? Justamente la Corte es que concluye en su sentencia que Argentina era responsable por la violación del derecho a las garantías judiciales. ¿De quién? De la persona que hizo la denuncia, por la violación del derecho a la protección judicial y por la violación al deber general de garantizar los derechos. Eso tenemos consagrado en nuestra Constitución. Entonces, ¿qué es lo que ordenó la Corte en ese caso? Continuar y concluir con el proceso muchos años después de que esto sea sometido a la Corte, porque recuerden que para someter a la Comisión Interamericana se debieron agotar todas las instancias previas. Iniciar la denuncia penal, llevar a un juicio oral y público, apelar a la Cámara de Apelaciones, luego a la Corte Suprema de Justicia y después recién someter al arbitrio de la comisión, quien va a evaluar si el caso está o no para ser sometido a la Corte Suprema, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, ordenaron continuar con el proceso, justamente. Y ahí es donde es importante. Ordenaron adoptar medidas de reparación para los familiares, porque este chico falleció ahí, ¿verdad? Y modificar prácticas judiciales y normativas. ¿Para qué? Para instar a los órganos de justicia y órganos de acusación a que hagan bien su trabajo. En conclusión, entonces la Corte resolvió que el Estado es el responsable de garantizar el plazo razonable y que puede excusarse en chicanas judiciales, etcétera, ¿verdad?, presentadas por los acusados, pero no tienen que permitir, y que si se permiten estas chicanas hasta causar la prescripción del vencimiento de los plazos, la extinción de la acción penal, se configura en una violación grave a la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué dice el artículo 1 del Código Procesal Penal? Justamente que en el proceso se observarán principios, entre los que se mencionan el de economía procesal y el de concentración. Por eso es que cuando nosotros defendemos y cuando un abogado defensor busca interponer recursos o incidentes,
sabiendo que carecen de fundamento jurídico real, justamente lo hace proteger a su cliente, busca dilatar el proceso, saben que eso no está bien, pero igual lo siguen haciendo. El abogado defensor siempre tiene que tener la misión de salvaguardar los derechos de su cliente, desde luego, pero también está sujeto a principios éticos y el deber hacia quién, hacia la sociedad. Ahí está la cuestión, pero muchas veces tienen principios no éticos, seguramente tienen otro tipo de principios que van más allá de la ética y que ya perdieron el pudor, ya perdieron los principios, los valores, ya no les importa. Entonces el abuso de incidentes infundados o recusaciones sin motivo justamente de manera reiterada, desde luego, no solo afecta esa credibilidad del sistema judicial, sino que también vulnera el derecho de la víctima y de la sociedad de obtener la tan anhelada justicia. Entonces, ejercer la defensa técnica no significa agotar al tribunal con maniobras dilatorias. Básicamente no. Significa garantizar que tu cliente va a tener todas las garantías consagradas en los acuerdos internacionales y en la Constitución Nacional y en el Código Procesal Penal. Pero la verdadera habilidad del abogado defensor está en saber si utilizar ese derecho con ética, con inteligencia y estrategia legítima, no en la acumulación de estas chicanas o elementos dilatorios. Porque al final del día, este proceso penal no busca solamente sancionar, sino busca también generar confianza de nuestro sistema de justicia. Desde nuestro estudio jurídico contable, manifestamos nuestro firme compromiso con la justicia. No compartimos el actuar de muchos de nuestros colegas, incluso de renombre, que en vez de utilizar todos esos sus brillantes conocimientos para ser agentes de cambio, los empujan para dejar impunes a los ciudadanos, que deben hacerse responsables de sus actos. Creemos en la verdadera defensa y creemos que esa verdadera defensa se ejerce con ética, con responsabilidad y con lealtad hacia la sociedad. Solo así vamos a lograr construir un sistema judicial más justo, transparente y confiable. No te olvides de dejar tus comentarios en la cajita de comentarios, de darle me gusta, seguir nuestra página, de compartir con todos tus amigos, porque este tema es muy importante, es un tema actual, tenemos que estar informados y tenemos que saber qué es lo que está aconteciendo en nuestro país y no dejar las cosas así. Tenemos que ser agentes de cambio. Así que muchas gracias por este video, nos vemos en la próxima. Donde hay dudas hay camino y en la ley hallamos destino. Somos palabras